las dos grandes heridas de nuestra sexualidad actual, la banalización y la falta de otredad. ¿De qué estaremos hablando? Desde hace unos cuantos pares de milenios, pareciera que tenemos un anhelo, los humanos, que es el de poder trascender el cuerpo. No sé si les suena, pero un poco allá a partir de Platón, empieza a vivirse en la humanidad esta división, en la humanidad occidental, esta división entre el cuerpo y el espíritu. Y esa división, llantos de fondo, también lloro cuando conecto con esta división, no solo divide cuerpo de espíritu, sino que genera una jerarquización donde el espíritu queda por encima del cuerpo, como algo preferible, como algo deseable, y el cuerpo como algo despreciable, ¿no? Como este lugar donde las cosas son impermanentes, donde las cosas se pudren, donde las cosas mueren, ¿no? El cuerpo es ese territorio donde hay muerte, donde hay putrefacción, donde hay cambio. En cambio, las ideas, esto en Platón, son eso que no cambia, ¿sí? Y de distintas formas ese mecanismo es lo que los humanos reprodujimos todo este tiempo, anhelando ese lugar de lo que no cambia. Básicamente porque le tenemos bastante miedo a la muerte y al cambio, ¿no? Entonces construimos toda una serie de mecanismos para evitar contactar con el hecho de que todo está cambiando todo el tiempo, y que nosotros estamos cambiando todo el tiempo, y de que tarde o temprano nos vamos a morir, y todo se va a morir, y todo va a morir. O sea que de todas formas se va a transformar, tarde o temprano. Y, como decía, esto de fijarnos en la mente nos permite una cierta fantasía de algo que no cambia, ¿sí? La mente nos da esa ilusión, nos permite sostener la ilusión de lo que no cambia. ¿Y qué pasa? El encuentro, cuando establecemos un contacto profundo, real, con un otro, sí o sí nos transforma hasta lo más hondo de la médula. No solo un encuentro sexual, un encuentro de cualquier tipo. El encuentro sexual quizás como la máxima expresión de esto que estoy nombrando. Sí, pero si yo me abro a encontrarme con toda mi presencia con un otro, ambas salimos transformadas, inevitablemente. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que en nuestro presente pareciera que los humanos logramos algo que hace mucho tiempo anhelamos, que es poder encontrarnos con un otro sin el riesgo de que nos transforme profundamente cada poro de la piel. Y se llama como se llama redes sociales, se llama videollamada, Zoom, ¿no? O sea, este medio tecnológico nos permite encontrarnos sin estar tan atravesados por el encuentro.
¿Me van siguiendo lo que digo? O sea, yo puedo llegar, estar, hacer como que estamos juntos y me voy y no cambio nada porque no puse en juego mi existencia en ese encuentro. ¿Sí? Lo curioso es esto, es que yo no creo que sea que estos medios tecnológicos actuales provocan esto, sino que simplemente son la consecuencia de algo que el humano viene buscando hace mucho tiempo, que es lo puro. Lo puro en el sentido de esto, ¿no? Como si yo me encuentro con un otro cuerpo a cuerpo, hay algo de lo que pasa que es turbio, que es ambivalente, que es confuso, ¿no? Como hay algo de que cuando nos encontramos pasan, o sea, el encuentro sucede en miles de niveles y que me atraviesa y lo atravieso y nos atravesamos desde muchos lugares que quizás un 1% podemos llegar a darnos cuenta y el otro 99% es un montón de cosas que pasan en la panza, en los genitales, en el pecho, en la garganta, pero que no podemos tener claro. O sea, el encuentro no es claro. El encuentro no es lineal, no es definido. ¿Sí? El encuentro es esto, es como una danza donde suceden miles de sensaciones, emociones, registros a la vez, y donde si nos abrimos a todas esas intensidades, todas esas fuerzas que circulan en el encuentro, inevitablemente hay algo de lo propio que muere. ¿Sí? A esto que decimos, hay algo para yo poder contactar profundamente con vos, hay algo de lo propio que tengo que sacrificar. Y eso que sacrifico es lo que puede habilitar una transformación. ¿Sí? Todo esto que ahora estoy nombrando, tratando de ponerle cuerpo mientras lo nombro, para que lo vayamos sintiendo juntos, en general pasa muy al fondo. Entonces yo llego y charlamos, y que está todo bien, no pasa nada, cogemos, pero no pasa nada, porque ¿qué es el sexo? ¿Es algo recreativo o es algo para la descarga? Bueno, un poquito para acá, me sumo gente que me garchea a la lista de gente, y listo. Y salgo, y soy lo mismo que cuando llegué al encuentro, no hay ni toqué, ni me dejé tocar en ese encuentro. Y eso de algún modo está promovido por la publicidad, por la mercantilización de los cuerpos, incluso por la sexología, que en su afán muchas veces de estudiar el cuerpo lo termina ubicando en un lugar de objeto, que es el otro lado de lo que genera esa división espíritu-cuerpo, que es el cuerpo como un objeto y la relación o el otro como un objeto, percibidos por un sujeto que está separado de la experiencia vivida. Si voy muy rápido, muy confuso, lo pueden nombrar también. Yo no entiendo nada de lo que está pasando, pero estoy hablando mientras tanto. Entonces, quiero que podamos eso, sentir toda la intensidad que trae un encuentro verdadero. Un encuentro con verdadero me refiero a un encuentro donde un encuentro donde de algún modo ambas partes se abren a la experiencia de estar encontrándose. Eso es absolutamente intenso. Y esa intensidad, como nos transforma, nos aterra. Entonces, vamos creando infinidad de modos de evitarla. ¿Sí?
durante varios miles de años, en lo que en astrología le llamamos la era de Piscis, el modo de evitarlo fue poniendo eso, el cuerpo como un territorio donde está el pecado, el espíritu como lo añorable, el cuerpo como lo despreciable, y entonces cualquier deseo, cualquier impulso sexual, cualquier sensación de erotismo, de atracción, de magnetismo hacia otro cuerpo era algo castigable, algo punible. ¿Sí? Habían hogueras, había látigos, había un cura haciéndote sentir la peor mierda de la galaxia por ser una criatura sexuada. Y eso fue lo que fue funcionando en esos 2000 años que componen la era de Piscis. Sigo con este lenguaje astrológico que no sabía que iba a traer, pero ahora me hace sentido traer. Más o menos se dice en ciertos ámbitos de la astrología que allá por los años 69, 1969, es como el comienzo de lo que hoy, de lo que se llamaría la era de Acuario. ¿Sí? O sea, un cambio en un modo muy profundo de percibir colectivo. ¿Sí? Y con el 69, el Mayo francés, la revolución del hipismo, suceden un par de situaciones que son muy cuestionadoras de lo que venía sucediendo con las religiones, donde sucede lo que se le llama la liberación sexual, ¿no? Entonces todo eso que estuvo tanto tiempo reprimido, tanto tiempo guardado, tuki, pasa a ser vivido con un anhelo de absoluta liviandad, ¿sí? Aparece el poliamor, la poligamia, aparece, bueno, no sé, las relaciones abiertas, empiezan a reformular las ideas de familia, un montón de cuestiones, se empieza a cuestionar el género, ¿no? Un montón de cuestiones que parecen muy interesantes, pero que al mismo tiempo, en lo macro, sigue de algún modo sosteniéndose la misma división cuerpo-mente o cuerpo-espíritu. Y sigue de algún modo la misma negación del misterio sagrado que es el erotismo, que es el encuentro sexual. O sea, ya sea porque lo sagrado era Dios, el cuerpo era pecado, o ya sea porque no existe lo sagrado y lo único que existe es la ciencia y la lógica y lo que sea, el cuerpo, el erotismo y el encuentro sexual siguen siendo algo desprovisto de sacralidad, de profundidad, de, como decía hace un ratito, de este contacto profundo que nos toca, nos conmueve y nos transforma profundamente. Entonces la liberación sexual es la liberación de alguna parte de nuestra sexualidad, pero también en otros niveles sigue sosteniendo la misma polarización y la misma desconexión de la infinidad de matices que hay en un encuentro. Entonces, como decía, el cuerpo virtual, como podemos llamar este cuerpo que sucede a través de una pantalla, de una camarita, que sucede en Instagram y todo, es un cuerpo muy coherente con nuestra historia humana de los últimos 2500 años, de negación, eso, de la intensidad y de la profundidad de todo lo que circula en un encuentro. Hay unos filósofos que me gusta mucho
leer, escuchar como mi amigo Bifo Berardi, algunas cosas del coreano Byung-Chul Han, etc. Que de algún modo, bueno, Sloterdijk también, de algún modo todos comparten, llamándolo de distintos modos, esto de que nuestra cultura lleva al extremo esto que es lo pulido, ¿no? Lo que todo es bien claro, bien pulido, bien definido, bonito incluso, ¿no? Como, entonces eso, nos encontramos y tutúrate, está todo bien, cogemos, está todo bien, nos vamos y no pasó nada. ¿Sí? Y sigo igual de pulidito que antes, y vos seguís igual de pulidito que antes, y ya está. Y lo que rara vez nos enteramos es que del diafragma para abajo pasó algo. Quizás de la pera para abajo ni nos enteramos, pero claramente digo, hay un corte en el diafragma que nos lleva hacia arriba, hacia estos planos más intelectuales, más mentales, y nos desconecta de nuestras entrañas, de nuestro sexo, de nuestro ano, ¿no? De todo eso que pasa ahí abajo, ¿no? Ahí abajo que claramente no tiene nada que ver conmigo, es eso que pasa ahí abajo. Incluso lo podemos ver desde varios lugares esto, ¿no? Por ejemplo, la increíble disociación que muchas veces hay con nuestros genitales. Creyendo, digo, lo podemos traer, no sé, en el caso de lo que se le llama, no me gustan estos términos, pero los voy a usar un ratito, lo que se le llama la disfunción eréctil, o el vaginismo, o etcétera, creyendo que es algo malo que está pasando en nuestros genitales, y que desde nuestra mente quisiéramos que sea distinto. Ahora voy a leer lo que mandaron al chat, déjenme, yo voy a llegar. Cuando en realidad, si la vulva no se está abriendo para dejar entrar, si el pene no está creciendo para poder penetrar, tiene un sentido. Aunque no coincida con eso que la mente quisiera, tiene un profundísimo sentido. Por ejemplo, no quiero dejarte entrar, estaría diciendo, por ejemplo, una vulva. O me aterra entrar ahí, estaría diciendo, por ejemplo, un pene. Pero en lugar de reconocer como propio ese genital que en su inteligencia, que es más que la de la mente, está generando un acto, creemos eso, que es una disfunción sexual que tenemos que resolver, que tenemos que sanar. Y después además depende, ¿no? Porque, digo, sí puede ser, no es lo mismo que no se pare o que no se abra con nadie, a que sí con algunas personas y con otras no, ¿no? Porque ahí sería más un caso de ver, bueno, con quién sí, con quién no. Digo, dónde está mi apertura y dónde no. Así en consulta, por ejemplo, muchísimas veces aparecen, bueno, estos que aparecen todo el tiempo, y esto, ¿no? Como cuando empezamos a indagar, por ejemplo, no sé, alguien que viene de compartir su intimidad, su sexualidad con muchas personas, y de pronto aparece esto, ¿no? Y cuando empezamos a entrar y explorar, casi siempre aparece que hay un anhelo de empezar a estar con menos personas, o de no estar en ciertas relaciones donde no hay una confianza, una cierta apertura, ¿no? Esto de la relación casual. Eh, También puede ser al revés. Tengo de 15 años en una misma relación, ya no la quiero ver ni en figurita, entonces claramente el cuerpo lo expresa.
¿no? Porque en la mente podemos tener, como decía al comienzo, un montón de construcciones y de ideas para tratar de sostener eso que no se sostiene por ningún lado. Pero el cuerpo se caga rotundamente en todas esas ideas que tenemos. Expresa todo el tiempo su verdad. Y eso es lo complejo de encontrarnos. Porque la verdad del cuerpo no es lineal. La verdad del cuerpo no es unidireccional. La verdad del cuerpo es eso, es ambivalente, es quiero y no quiero entrar a la vez, quiero y no quiero que entres. ¿Sí? Te deseo profundamente, pero al mismo tiempo conozco las consecuencias. O digo, todo eso en el cuerpo es una misma sensación que no es ubicable fácilmente desde la matriz mental que es binaria. Digo, la mente únicamente puede procesar desde lo binario. ¿Sí? Esto o esto. En el cuerpo todo es una gran I. Es esto, y es esto, y es esto, y es esto, y cuando nos encontramos es todo esto. Y todo esto es un montón. Voy a leer lo que dice el chat. Acerco unas preguntas anticipadas sobre el tema, ya que vengo muy atravesada y me gustaría compartir este emergente. La pregunta sería algo como: ¿es posible explorar el misterio vincular sin apertura y reconocimiento mutuo de ese deseo? ¿Cómo crees que se integran el pulso de apertura y cierre del compartir sensible con la seducción, la atracción y el magnetismo? Tranca. Voy a ver las otras preguntas porque de esta vamos a hablar la próxima hora. Así que voy a ver primero las otras dos preguntas que hay en el chat y ahí nos metemos con toda esa deliciosa y sabrosísima ambivalencia que Rada nos trae. De hecho, voy a hacer un dato de color que me tentó. Rada, que es una diosa hindú, que es el vínculo sexoafectivo, vamos a decirle, de Krishna. En algunos textos aparece como la esposa de Krishna y en otros como la amante. Y sentía algo de esa ambivalencia en la misma pregunta que Radha nos viene a traer acá a la grupalidad. Ahora sí voy a seguir con las otras preguntas y volvemos ahí. Como que debajo hay algo del encuentro de la perfección y idealización constantemente, más allá del paradigma que se presente. Eso era una reflexión. Y sí, o sea, por lo menos los últimos 2500 años, donde se acentúa esta división entre cuerpo y espíritu, o entre cuerpo y mente, aparece esta fantasía de lo pulido, de lo inmutable, y el anhelo de ir hacia ahí negando eso, la profunda ambivalencia de los cuerpos hechos de barro, para citar a nuestro querido Biblia. Digo hechos de barro en el sentido que en el cuerpo estamos totalmente embarrades, ¿no? Y algo del barro también de que es una tierra húmeda, o sea, no hay un borde definido, sino que es algo que se mezcla, que se mueve, que se transforma. Entonces, bueno, me parece que apenas en algunos espacios se está empezando a proponer la posibilidad de acercarnos a esta vivencia del erotismo, de la sexualidad, como un espacio, eso, donde puede haber donde poder habitar abiertamente estos espacios de profundidad y ambigüedad y confusión. ¿Sí? Siempre insisto en esto porque en el momento en que nos vamos a la mente, todo lo que pasa en el cuerpo es caos.
por más de que el cuerpo tiene su propia lógica y su propia inteligencia. Y la relación tiene su propia lógica y su propia inteligencia. Pero percibidas desde la mente, todo eso es un quilombo. Y es incomprensible. Voy a lo tercero. Cuando estamos en pareja y tenemos relaciones, ¿también muere y transmutamos algo? Pregunta Moto E7 Plus. Hablando de los cuerpos virtuales. Moto E7 Plus. A ver esa pregunta. La voy a ir uniendo a lo que traía la diosa Rada. Y el humano Rado también, que incluimos. La pareja es un capítulo aparte, primero, o sea, también podríamos hablar las próximas 3 horas sobre la pareja en sí. Pero a ver, primero que nada, si preguntamos cuando estamos en pareja, ¿qué pasa? Nos tenemos que preguntar necesariamente a qué le estamos llamando pareja. ¿Sí? Porque la pareja, primero que nada, es una construcción vincular que tiende a fijar la relación en una serie de coreografías preestablecidas. Eso no tiene nada de malo, ¿eh? No lo digo con ningún juicio al respecto, sino que inevitablemente en el momento en que nos nombramos pareja con alguien, algo de eso fija la relación en ciertos lugares que podemos reconocer o no reconocer. Digo, vivir conscientemente o vivir ciegamente. Entonces la pareja puede ser la reproducción ciega de un montón de coreografías preestablecidas de qué es una pareja, o puede ser la reproducción consciente de las mismas coreografías. No es que por ser consciente no están las coreografías pareja, pero esa misma conciencia nos permite ir elaborando esas coreografías y habilitando tal vez algún pasito diferente en la danza. Lo traigo de otro modo y ya llego a la pregunta, pero entonces, es muy zarpado eso, ¿no? Porque con la misma persona, si somos o no somos pareja, cambia todo. Entonces, el momento en que decimos somos pareja, es como si tenemos un dimmer, ¿no? Un dimmer es un cosito con el que manejamos el volumen de algo. Y supongamos que cuando nos empezamos a relacionar, o si fuimos pareja pero ya no lo somos, no importa, digo, si no somos pareja, se activan ciertos mecanismos vinculares, ¿sí? Asociados a la pareja, pero en el momento en que decimos somos pareja, es como subir al máximo el volumen de qué, de eso que esperamos de una pareja, y no es algo que esperamos conscientemente en general, sino una serie, eso, de coreografías que traemos de nuestra propia historia, que traemos de papá y mamá, que son la primera pareja que vimos, o mamá y mamá y papá y papá, ya veremos, pero digo, las coreografías que vimos en esa pareja que nos acompañó tanto en la infancia, aunque hayan estado separados desde que nací, no importa, sigue siendo la pareja. Y la coreografía que tengo presente. Y además, todas las coreografías humanas de cómo venimos danzando eso a lo que llamamos pareja. Entonces, en el momento en que somos pareja, vuelvo, aparece toda una serie de deseos, de expectativas, en general muy inconscientes de lo que espero del otro, lo que espero de mí mismo en esa relación y lo que espero de la relación en sí. Y en general, todo eso que no coincide con esa expectativa, lo vivimos como un fracaso. Entonces,
Lo único que tengo para decirles al respecto es que inevitablemente estar en pareja significa fracasar. ¿Por qué? Porque la vivencia real del vínculo jamás coincide con la expectativa que trae esa imagen que traemos de esa sumatoria de lo que heredamos de nuestra propia biografía, de nuestra familia y de la humanidad. Aclarado todo esto, podemos llegar a la pregunta de Moto E7 Plus, que dice, cuando estamos en pareja y tenemos relaciones, ¿también muere y transmutamos algo? Y la respuesta va a ser que es exactamente lo mismo que cuando no estamos en pareja. ¿En qué sentido? De algún modo, el encuentro sexual es el modo en que percibo el encuentro sexual. O sea, si yo busco sexo por algo recreativo, me voy a encontrar experiencias sexuales donde el sexo sea algo recreativo, o a lo sumo donde haya una frustración de eso recreativo. Pero lo único que va a haber como posibilidad es lo recreativo. Si yo busco el sexo como descarga, voy a encontrar relaciones sexuales donde el sexo sea descarga. O la frustración, el fracaso de esa descarga, pero que sigue siendo descarga. ¿Se entiende lo que trato de decir? Si yo cojo con mi pareja por hábito, el sexo va a ser algo habitual. Entonces es muy posible que no haya mucha muerte y transformación, al menos no consciente. Si con esa misma persona yo vuelvo a sembrar un espacio para darme cuenta de que ese otro que tengo enfrente no tengo idea de quién es, y es el mismísimo misterio encarnado, y me abro a todas las intensidades que circulan en ese encuentro de misterios encarnados encontrándose y haciendo estallar los cuerpos de misterio, sí, algo muere y algo se transforma. Pero esto, como digo, va más allá de si es o no pareja. Y esto es de lo que hablamos cuando hablamos de la banalización de la sexualidad. Y lo que no nos damos cuenta es que el sexo recreativo y el sexo por descarga y el sexo por deporte y el sexo que imita lo porno y el sexo que imitamos de la publicidad y el sexo que no tiene en cuenta al otro y a la danza única que cada encuentro es, nos deja totalmente vacías. Nos deja un vacío en el cuerpo, en el corazón, que parecería que puede tener bastante que ver con el vacío existencial que después tratamos de tapar con más sexo superficial, o con Netflix, o con redes sociales, o con series, o con cualquier cosa que me haga sentir que estoy en una relación cuando en realidad no lo estoy. Porque como venimos diciendo, estar en una relación donde realmente estoy tocando al otro y donde realmente me estoy dejando tocar por ese otro, siempre es eso que ya no ni tiene palabras. El sexo recreativo no da lugar al encuentro de los misterios encarnados que somos, no necesariamente. Digo, primero podemos preguntarnos a qué le llamamos sexo recreativo. Yo cuando hablo de sexo de misterios encarnados, no me refiero, o sea, puede ser la primera vez y la última que me estoy encontrando con esa persona. ¿Sí? No depende de la historia que tenemos y tampoco depende del proyecto que tenemos. No depende ni del pasado ni del futuro, pero sí de cómo estoy llegando y estando y yéndome del encuentro. Vuelvo, si es algo recreativo, no hay esa profundidad. Y que no está ni bien ni mal, ¿sí? Pero sí saber
que en ese encuentro, que nos conocimos por Tinder, nos juntamos, garchamos, nos pasamos bien un rato y me fui, es solo eso. Y vuelvo, y lo que rara vez nos permitimos sentir, asumir, tocar, es que por más de que me garcha una distinta de Tinder cada día, algo se siente vacío en el cuerpo. Y a veces creo que ese vacío es porque no estoy en pareja con nadie, entonces me busco una pareja, pero el vacío sigue. Porque el vacío, como digo, no depende ni de la historia ni del proyecto compartir. Depende de cuánto me permito abrirme a las intensidades del encuentro presente. Y esa plenitud que se da cuando los cuerpos están abiertos en la intensidad del encuentro presente, no solo queda en el presente, sino que queda. De hecho, hay un sutra del Vijayamaya Tantra muy lindo que dice eso, dice, como incluso en el recuerdo de ese abrazo sexual pleno, intenso, bla, está la plenitud, ¿no? Como hablando de eso, de que justamente nuestra voracidad sexual se da porque nunca estamos realmente en ese encuentro sexual. Si estuviéramos realmente, algo se queda abierto, ¿sí? Y eso va más allá de la frecuencia con la cual a cada quien le guste encontrarse sexualmente con un otro, con diferentes otros, o con el mismo otro, o con quien sea. ¿Sí? Es como, o sea, la profundidad, la intensidad de mi estar presente y abierto, y del estar presente y abierto de la otra persona, porque esto estamos hablando de a dos o de a varias, pero digo, si yo estoy presente y la otra persona no, en esa apertura, en esa, también algo puede llegar a quedar medio vacío. Solo que con lo otro no puedo hacer nada, ¿no? Con lo propio sí, con lo del otro no hay nada que hacer, excepto decir, che, ¿querés que vayamos un par de sesiones de tantra para parejas? Aunque no seamos pareja, ¿no? Pero, o sea, sí puedo proponer, pero lo que el otro haga o deje de hacer no tiene nada que ver conmigo. Ahora, cómo yo entro al encuentro con un otro, sí tiene que ver conmigo, pero no con una decisión de la voluntad, no con algo voluntario, sino en general con un largo proceso de desprogramación de niveles que tenemos instalados en el cuerpo, que es todo esto que venimos nombrando. De esta desconexión, de este terror a lo ambiguo y confuso y deforme e infijable de los cuerpos. Y lo que, ahora voy a estas últimas dos preguntas o compartirles, pero digo, lo que me interesa que toquemos es esto, es que desde mi mirada, un poco a través de todo lo que vivencio, eso, en esta función que hoy tengo de acompañar un montón de procesos donde todo esto aparece, toda esta desconexión, esta banalización de la sexualidad, que ya habrán visto que en realidad banalización y falta de otredad son casi sinónimos, por eso no los estoy diferenciando tanto. Igual podemos hablar un poquito más de esta falta de otredad, que también tiene que ver con la pregunta de Radu, que está ahí picando de fondo todo el tiempo. Pero perdí totalmente el hilo de la oración que estaba diciendo, como que se abren hipervínculos y a veces me pierdo. Pero ahí está, esto que veo en las consultas, en las conversaciones, en los grupos, es que cuando empezamos a habilitar el espacio del cuerpo, la presencia, hay mucho sufrimiento en esto. Por eso lo llamo heridas, a esta banalización y a esta falta de otredad. Porque cuando vamos habilitando este espacio con el cuerpo, lo vivimos con sufrimiento, esta incapacidad de conectar profundamente con un otro.
de vivir esa experiencia de fusión, donde algo de mí muere para encontrarse. De hecho, en el Tantra se dice esto, ¿no? Que el sufrimiento se da por el contacto superficial que tenemos con la vida. Eso es el sufrimiento para el Tantra. Esa es la definición de sufrimiento para el Tantra, es contacto superficial. Y si tuviera una definición la plenitud, sería contacto profundo. Con lo que sea, puede ser con la tristeza, con la ira, con el amor, con el odio. Pero cuando yo me permito un contacto profundo, ahí está la plenitud. Y con un otro, como la plenitud de las plenitudes, y la plenitud es la muerte del yo, que es lo que después se confunde con que la plenitud viene después de morir, ¿no? Es como esa pequeña confusión que aparece con el desprecio del cuerpo. Voy a ir a lo que están diciendo por allá. Brunella dice: deseo compartir que pienso que siempre dos misterios encarnados se encuentran. La diferencia está en si nos abrimos a percibirlo o no. Eso no quita que el sexo no pueda ser como sea. Recreativo si deseo, me trae más la palabra juego. Tomo un par de cosas de ahí. Cuando hablo de misterio no tiene por qué ser solemne. Y cuando hablo de recreativo, no tiene por qué ser divertido. Sí, lo hablo simplemente en capas de profundidad del encuentro. O sea, de hecho, el juego habilita un montón de matices del encuentro. ¿Sí? Cuando nos permitimos sacarle cierta solemnidad. O sea, la solemnidad, en muchos casos, es la coreografía. O sea, la coreografía es de que el encuentro sexual tiene que ser solemne. Y eso es otra coreo más que nos metimos y que no hay contacto profundo. ¿Sí? Y muchas veces el juego desarticula esos lugares aprendidos y nos permite otras danzas. Entonces, y está buenísimo esto que trae Brune de que inevitablemente siempre somos dos misterios encarnados que se encuentran. Y al mismo tiempo, todo depende de cómo lo estamos percibiendo. ¿Sí? Es como... No sé ni cómo nombrarlo, pero digo, me quedé con la sensación, ¿no? De que sí, siempre hay un misterio y otro misterio que llevan al encuentro. Pero si yo no dejo entrar, por más de que archemos, pero digo, si no dejo entrar sensiblemente la experiencia y no me atrevo a entrar en el otro, vibratoriamente estoy hablando, ¿no? Es confuso acá el lenguaje. Seguro que en el fondo del fondo algo igual está transformándose. Pero yo realmente creo que si yo no estoy abriéndome a la experiencia, no pasa mucho. Y vuelvo, y lo que no nos damos cuenta es de que eso es lo que después nos genera un vacío existencial que tratamos de llenar con más sexo, con comida, con drogas, con redes, con prácticas espirituales, etc. Eso es como complejo de nombrarlo, pero sí, pero hay una gran parte del encuentro que depende de cómo estoy presente o no en el encuentro. El otro es un objeto para satisfacer mi deseo. Yo soy un objeto para satisfacer el deseo del otro.
Y vuelvo. En ningún caso se trata de juzgar absolutamente nada de todo esto. Solo de blanquearlo y de reconocer que en la superficialidad se basa nuestro sufrimiento. Por más de que, paradójicamente, la superficialidad es consecuencia de nuestro miedo a sufrir, ¿no? Que está dado por la intensidad de la transformación. O sea, como nos da miedo la intensidad de la transformación, que para un nivel de nosotros es dolorosa, terminamos viendo la superficialidad. Y la paradoja es que esa superficialidad es lo que genera nuestro sufrimiento. Y para escapar de ese sufrimiento, buscamos más superficialidad. Así es como la ruedita del hámster, que explica cómo carajo llegamos a la cultura actual. Que me gusta llamarlo la cultura de la anestesia, ¿no? Todo lo que hacemos es para tratar de anestesiar lo que somos, lo que nos pasa y lo que sentimos. Y nos relacionamos para eso y no para conmovernos, para maravillarnos, para desgarrarnos de relación. ¿Cómo se integra, pregunta Radu, esa intensidad y profundidad del encuentro presente con el tiempo posterior y la falta de otredad de las resonancias que quedan? A ver si entiendo. No entiendo, pero voy a entrar con el cuerpo. Cuando hablo de falta de otredad, no hablo de falta de un otro físico, sino de falta de capacidad de percibir al otro como un otro. Y de abrirme a tocar y a dejarme tocar por ese diferente semejante, o semejante diferente. Es una palabra que nos falta, esa, por eso las digo juntas, ¿no? Algo que dé cuenta de que somos iguales y al mismo tiempo somos diferentes. Y que somos humanos y eso nos trae una semejanza, y al mismo tiempo cada quien es singular en su humanidad. Entonces, cuando hablo de otredad, hablo de una capacidad perceptiva, sensible, de entrar en ese otro con lo que soy y de dejar que ese otro entre. Entonces, eso no tiene que ver con que haya o no un otro físico ahí. ¿Sí? Como decía hace un rato, cuando yo me permito estar presente en la intensidad del encuentro y dejo que entre y me permito entrar, ya no soy el de antes, ni el otro es el de antes, entonces no me falta ese otro, porque algo es otro que ya está en mí. A veces el aprendizaje de una relación se da en una noche. A veces se da en 14 años o en 50. El aprendizaje de una relación me refiero a que en el Tantra nos vamos abriendo a la sensación de que toda relación tiene un sentido en el despliegue del potencial de cada partícipe de esa relación. Y eso es lo que nos magnetiza. El ejemplo es la abeja y la flor, ¿no? La abeja poliniza la flor y eso permite que esa flor crezca y se reproduzca en esa polinización, y esa miel
y la flor le da su polen a la abeja, y eso permite que la comunidad de abejas también crezca y se reproduzca y viva. O sea, en ese encuentro que sucede por un misterio que es el erotismo entre la abeja y la flor, ambas especies pueden desplegar su potencial. En el caso de los humanos, en la mira del Tantra, es lo mismo. ¿Sí? En el encuentro con cada otro con el que me encuentro, donde aparece el magnetismo o el erotismo, ese encuentro tiene un sentido en el despliegue del potencial de cada una de las partes de ese encuentro. Pero eso se puede dar cuando me abro a dejarme tocar y atravesar por ese encuentro, y a tocar y atravesar. Siempre traigo los dos lados, ¿no? Dejarme tocar y atreverme a tocar. No sé si me siguieron con esto. Digo, es como todo un tema muy amplio, pero es lo que en el Tantra, o lo que yo al menos vengo llamando la inteligencia del erotismo, o la inteligencia de los magnetismos, que es empezar a sentir que siempre que hay un magnetismo, hay un sentido en ese magnetismo. Pero, ¿qué pasa? Pasa que, como venimos reprimiendo el erotismo, por todo lo que hablábamos al principio, los cuerpos conocen solo dos caminos para vivir el erotismo. La represión, que es un modo de vivir el erotismo, o la descarga. Entonces, siento erotismo, y o lo reprimo y me quedo todo con el culito apretado y el perineo apretadito, o voy y garcho. O sea, el erotismo se redujo a solo esas dos posibilidades, a esa polarización, ese proceso binario. Cuando hablamos del erotismo como ese misterio que nos acerca y nos aleja, empezamos también a poder sentir y hacer espacio a no tener idea de por qué o para qué nos estamos magnetizando. Solo sé que te veo y algo me atrae. Pero es empezar a como dislocar el único sentido que le damos a la atracción, que es o fantasía sexual o fantasía romántica. Esa no la incluí antes, también está incluida. No se me hagan los boludes, les boludes, les boludis, que la fantasía romántica la tenemos igual de coreografiada que la fantasía sexual. O sea, siento erotismo y ya me armé la peli de que nos vamos a casar y tener hijites, o de que vamos a coger. O lo reprimo, digo. Entonces, o opero esa fantasía ciegamente o lo reprimo. Cuando en realidad, o no sé si en realidad, pero en esta investigación que vengo haciendo desde el Tantra, cuando hablamos de magnetismo, hablamos del misterio que nos acerca para el despliegue de nuestras potencialidades. Pero no tenemos idea de para qué nos estamos acercando. No tenemos idea. Solo tenemos un patrón de significación precondicionado, preestablecido, ¿no? Que dice, si siento erotismo es porque me quiero casar y tener hijites, o porque quiero coger, y después podemos hasta ir descubriendo otras cualidades, pero que son lo mismo, ¿no? En el sentido de que siento erotismo y ya lo asocio inmediatamente a un tipo de coreografía vincular. La propuesta que nos traigo, y que ahí es donde está también parte de este vértigo del encuentro, es a no saber para qué nos estamos encontrando, a no saber de qué se trata el encuentro, y desde ahí acercarnos a vivir ese magnetismo sin tener idea de qué es lo que va a suceder con ese magnetismo.
Y sigo agregando, y acá creo que llego de una vez a esa primera pregunta que trajo Radu al comienzo de la charla. ¿Por qué? Porque sí, esto es muy personal, muy de lo que está haciendo hoy mi investigación, sí puedo tener claro ciertos límites para el juego de los magnetismos, que me permiten a su vez la entrega. Sí, porque muchas veces no puede haber entrega a vivir estos magnetismos justamente porque no confío en esos límites que necesito para poder vivir. Ejemplo, creo que si me abro a vivir este magnetismo, o sea, a entregarme a eso que nos atrae, después no voy a poder decir que no si nos lleva a garchar. Y quizás este momento en que por X o por Y no quiero que nos lleve a garchar o a enamorarme. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, la posibilidad de confiar en mi capacidad de nombrar, de ser claro, primero conmigo mismo y también con ese otro, en cuáles serían esos límites que hoy necesito para poder vivir a fondo lo que este magnetismo trae, es lo que hace que no nos podamos entregar ese magnetismo. O sea, por ejemplo, yo hoy tengo una hijita de 2 años, estoy en uno de los momentos más monogámicos de mi vida, y tengo claro que para poder vivir estos magnetismos, hoy necesito saber que no nos van a llevar a garchar, básicamente. No es que no nos van a llevar a garchar, sino que simplemente no está incluido como posibilidad hoy para mí. Y ahí es donde el presente también contiene una historia, pero no como algo ajeno que condiciona el presente, sino como esto, como yo sé hoy que para vivir a fondo el camino de la inteligencia de los magnetismos, necesito también tener claro cuáles son hoy mis límites, que después van a cambiar. ¿Sí? Pero si yo no tengo eso claro, exactamente el lugar donde está mi límite, y a la vez lo puedo ir actualizando en el mismo encuentro, entonces no puedo vivir a fondo esos magnetismos. No sé si se entiende este lugar que quiero traer. Pero en la medida en que yo pueda tener esa claridad conmigo, de que voy a poder ir nombrando esos lugares, que pueden ir cambiando, porque los voy a poder ir nombrando, entonces me puedo abrir al juego. Me puedo abrir a no saber. Después puede pasar que algo de eso me termine llevando a querer abrir mi pareja o separar mi pareja, o lo que sea. Digo, obvio que después no sé a dónde nos lleva. Pero para poder entregarme a eso de no saber a dónde nos lleva, también tengo que tener claro esos límites. Y ahí es donde comulgan algo de la experiencia de entregarnos a la inteligencia de los magnetismos, a la inteligencia del erotismo, y la posibilidad de vivir en sociedad. Que en general creemos que son experiencias antagónicas. ¿Por qué? Porque como venimos reprimiendo el erotismo, solo opera desde la descarga. Entonces parece opuesto entregarse a la inteligencia y el erotismo a vivir en sociedad. ¿Se entendió algo? Voy a seguir con las preguntas. Hay un comentario de Brune que dice: el miedo a fundirnos y perder la forma de mi individualidad a fondo. Y seguimos. Mi mente pone ese encuentro abierto de misterios como una meta o un lugar al cual llegar. Como negando todo lo que vengo siendo, como si esto estuviese mal y el encuentro del misterio fuese el bien donde llegar. Algo así interpreta mi mente. Es eso, exactamente eso. Todo lo que hasta ahora creíamos está mal, y ahora hay una meta, un objetivo al cual llegar, que es el encuentro abierto de magnetismo. No, mentira, eso fue irónico.
Así piensa nuestra mente. ¿Sí? O sea, la mente condicionada solo puede pensar en términos de esto, ¿no? De ideales a los cuales llegar. Todo esto que estamos hablando no puede darse desde esa lógica. Es muy complejo eso. Pues no puede. Simplemente, el momento en que yo transformo el encuentro abierto de misterio, o el encuentro de misterios abiertos, en una meta, ya es imposible que suceda. Entonces, ¿cómo se hace para que suceda? No sé. No se puede. Solo se puede que suceda. Clarísimo, ¿no? Pero si no es una meta, y eso es el Tantra. En el Tantra, a ver, ¿por qué? Y acá volvemos a lo que dijo Bruna hace un rato. Porque en realidad siempre somos dos misterios encontrándose. Y lo único que podemos hacer es ir reconociendo el terror que nos da la transformación del encuentro, todo lo que aprendimos para evitar ese contacto profundo, y eso mismo nos va habilitando lugares en el cuerpo que nos van abriendo ese contacto profundo. Y sí agrego que no es que lo anterior está mal, no es que el encuentro superficial está mal, no es que las miles de formas que aprendimos para evitar el contacto profundo están mal, fueron necesarias. Fueron necesarias. ¿Por qué? Porque no tuvimos una educación somática, una educación emocional y una educación sexual que nos haya permitido vivir estas experiencias de apertura. Tuvimos una educación que más que educación es una domesticación de los cuerpos para no sentir, para no desear, para no amar. ¿Y cómo responde el cuerpo a eso? Cerrándose. Y bien que lo hace. Bien que aprende a cerrarse. Entonces no está mal haber aprendido a cerrarnos. Fue necesario. Porque crecimos en ambientes violentos, en ambientes abusivos. Entonces fue necesario cerrarnos. Y hasta quienes crecimos en ambientes no tan violentos, siempre hay violencia. La violencia de decir no llores, la violencia de decir no pegues sin darte otro recurso para sentir y manifestar tu ira. Está buenísimo enseñarle al niño a no pegarle a otro niño, pero también está buenísimo darle un recurso para que pueda procesar y expresar y vivir su ira como algo legítimo. Entonces, volvemos, la mente cree que hay un problema en el cuerpo cerrado, pero el cuerpo es la verdadera sabiduría. Entonces, fue necesario y fue sabio cerrarnos. El tema es que como justamente no recibimos ningún tipo de educación somática, emocional ni sexual, esa cerrazón no puede actualizarse. No puede darse cuenta cuando está en ambientes donde no hace falta estar cerrado. Porque es lo único que aprendió. Entonces, gran parte del laburo que hacemos en el Tantra es reeducar los cuerpos para darse cuenta cuando sí pueden estar abiertos. Y para darse cuenta cuando sí es realmente necesario cerrarse. Que a veces lo es. Y si yo voy en subte, lo más posible es que no tenga ganas de ir con todos mis poros abiertos. Y aprender a cerrarme en ciertas circunstancias es salud. Y aprender a abrirme en otras también. O sea, el pulso cerró, zona apertura es la salud.
Ni un extremo de uno, ni un extremo... Porque el extremo de apertura es lo que a veces pasa cuando se empieza el camino del tantra. Ah, entonces tengo que decir que sí a todo y estar siempre abierta y dejar entrar todo. No, pará, no hace falta que te dejes violar por la vida todo el tiempo. No hace falta. Es muy sano también saber cuándo cerrar. Insisto, la salud se da en un pulso entre abrir y cerrar. Pero para eso necesitamos espacios donde sentir una profunda confianza en los cuerpos que integran ese espacio. Yo creo que lo que más hago en los procesos de tantra que comparto es eso, es sembrar una profunda confianza para que los cuerpos puedan probar esa apertura. Y donde esa misma confianza se basa en saber que también puedo cerrar si es necesario. Nombrar el límite. ¿Sí? Eso es el proceso de confianza que después nos permite toda exploración. Porque de ahí en adelante podemos ir hasta donde se nos dé la gana. ¿Sí? No hay ningún límite en nuestra exploración. Pero sí hay un fondo constante de apoyarnos en una confianza en que nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestros límites van a ser legítimos y respetados. Entonces, vuelvo, no podemos poner como una finalidad, como una meta, el encuentro abierto. Lo único que podemos hacer es reconocer como necesario y sabio el proceso que nos llevó a cerrarnos y a partir de ahí ir actualizando en las relaciones donde sí puede haber una apertura. Aprendiendo a discernir cuándo sí, cuándo no, dónde sí, dónde no, con quién sí, con quién no. Insisto, todo el entrenamiento tántrico, los distintos talleres que doy, todo tiene que ver con eso, con sembrar estos espacios de confianza para que pueda haber la posibilidad de abrirnos si deseamos experimentar esa apertura. Y si no, no hace falta. ¿No? Una especie de mantra que tengo en mis talleres es: todo es posible y nada es necesario. O sea, nada es indispensable. Sigo leyendo comentarios. Pareciera que conviviéramos con la contrariedad de buscar la transformación y a la vez lo que lo impide es el miedo a la transformación misma. ¡Sí! ¡Bingo! Y en vez de contrariedad lo llamaría paradoja. Dulce paradoja. La dulce paradoja de anhelar ese encuentro profundo con un otro y al mismo tiempo de temerle zarpadamente. En esa paradoja vivimos. Y vuelvo a lo que vengo diciendo. Lo que no notamos es que evitando ese encuentro en realidad estamos sufriendo. Me pasaba a veces de sentir mucho deseo por mi compañero y al terminar el encuentro sexual pensar que no había podido poner en juego toda esa energía. No poder desplegar ese deseo en la danza del encuentro por las coreografías, creo, en parte. Podríamos indagar mucho. Lana, ¿dónde estás? Ahí. Podríamos indagar mucho en esto que traes. Pero por ahora me voy a quedar más que nada en esto que decías un ratito de no tuvimos una educación sexual, somática ni emocional. Tuvimos una domesticación del deseo y de la emoción y de la sensibilidad. A favor de esa mente que tanto hablábamos al principio. Entonces, para que ese, como le dijiste, ese mucho deseo que sentís vos o que cualquiera, ¿no? Quede satisfecho, eso tiene que poder
sentirse de lleno. A veces ni siquiera hace falta que se satisfaga el deseo para sentirse satisfecho. A veces simplemente con poder sentirlo entero en cada célula del cuerpo, ya está la satisfacción del deseo. No sé si me siguieron con lo que acabo de decir, pero es una de las prácticas fundamentales del Tantra. O sea, cuando siento deseo, lo primero que tengo por delante es sentir el deseo, no actuar para satisfacerlo. Y desde el sentir plenamente el deseo, ya estoy en la plenitud. Y ahí puedo elegir qué hacer con ese deseo. Hay una elección posible. Si no, lo que solemos decir es reprimo el deseo hasta que lo descargo. Ahí no hay elección. Pero cuando lo siento, y sentir hablo de sentir, hablo de prenderme fuego en ese deseo, dejar que se me encienda cada parte y vivir todo eso. Ahí puedo, a ver, ahí puedo explorar, en este caso concreto que trae Aldana, puedo explorar, por ejemplo, eso, cómo exponer todo esto en el encuentro. Y ahí eso, todos los mandatos, todas las imágenes de que esto no, por qué esto y por qué no. Y los miedos, otros de esos mandatos. ¿Qué pasa si me permito prenderme fuego con vos? Si permito que toda esta intensidad deseante empiece a danzar con vos. Y ahí también aparece algo de lo que traía Rado al principio, si mal no recuerdo, del registro de ese otro. Pero digo, ¿qué pasa acá? A veces, por la fantasía de creer que estoy registrando al otro, lo único que estoy haciendo es creer que al otro le puede joder algo y por eso reprimírmelo, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. Muchas veces, eso, creemos un montón de cosas sobre lo que al otro le gusta o no, que no tienen que ver con ese otro real, y que llevan a la negación o la represión de un montón de lugares propios que quizás a ese otro le encantarían. Y quizás no, pero quizás sí. Y si no, bueno, veremos qué hacer con todo esto. Pero quizás sí, y nos lo estábamos perdiendo. Y si no, eso, veremos. Cuán necesario es para mí, cuántas posibilidades tengo de ponerlo en otro lado, en otras relaciones, en otros espacios, etc. Pero primero me parece que hay algo del compromiso con ese otro, es poder mirarle, poder nombrarle, te estoy recontra deseando y quiero agarrachar salvajemente con vos. Quizás le encanta. Quizás dije, che, estás haciendo muchas charlas de tantra, me parece. Pero quizás le encanta. Y no lo podemos saber hasta que no estamos ahí nombrándolo, viviéndolo, sintiéndolo, experimentándolo. ¿Podés explayarte más en la inteligencia de los magnetismos y los límites? ¿Eso fue antes de que me explaye bastante al respecto? ¿O después y necesita más explayamiento, Sebastián? Más. Espera que no sé por dónde iba. Sobre todos los límites. Traería los límites como el borde
que permite el despliegue de la experiencia. O sea, si un día de 10 grados bajo cero yo no tengo paredes y un lugar calentito, lo único en lo que voy a poder pensar es en el frío. Lo único que voy a poder sentir es el frío. Si yo tengo paredes, habilito otras experiencias. Eso es el límite, eso es el borde. Es lo que me permite entregarme, paradójicamente, ¿no? En general creemos, o tengo el límite o me entrego. Acá es, el límite es lo que permite la entrega. ¿Por qué? Porque puedo saber, digo, y a la vez no hablo, perdón que se mezcla, ¿no? Pero digo, a la vez no hablo de un límite fijo, ¿sí? Sino de una membrana que se va moviendo y actualizando constantemente. Pero sí necesito poder tener claro que si digo hasta acá va a ser respetado, ¿sí? Y ese hasta acá puede tener que ver con un montón de cosas que no son en concreto de ese encuentro, pero sí están presentes en el encuentro porque yo soy parte del encuentro y tiene que ver conmigo. Como lo que decía antes, ¿no? Si estoy en una relación monogámica, puedo tener un límite muy claro en el encuentro con otra persona que, bueno, vamos a danzar este erotismo, este magnetismo, pero sabiendo que no vamos a chapar ni vamos a garchar. Como una pauta que pongo de movida. Al menos lo voy a reformular más todavía. Sabiendo que hoy no vamos a chapar ni garchar, porque quizás la intensidad del encuentro me invita a abrir mi vínculo monogámico o a separarme de ese vínculo, no lo sé, pero sabiendo que hoy, mientras en mí esté ese compromiso con ese otro, no vamos a ir hacia ese lugar. Y lo lindo es que muchas veces eso justamente nos permite vivir un montón de otras cualidades del encuentro que en el automático de solo tener la fantasía romántica o sexual a mano, no viviríamos si no estuviera ese límite. Se ve a veces el límite a algo habilita otras cosas. Lo traigo desde un lugar totalmente distinto, pero se entiende. Vendar los ojos habilita mucho los otros 4 sentidos. Ponerle un límite a la mirada habilita el olfato, la audición, el sabor y el tacto. Esto es lo mismo. O sea, el límite puede ser eso, por un acuerdo por otro lugar, o mismo como parte del juego. Digo, hoy podemos jugar a que no nos vamos a tocar. Vamos a hacer todo, pero no nos vamos a tocar. O no nos vamos a penetrar. Y no porque la penetración sea algo malo, sino que proponemos un límite que habilita otras posibilidades. ¿Sí? Si tenemos algo muy automatizado, puede ser muy divertido ponerse límite, muy sabroso, muy enriquecedor a la danza. Quedó más ampliado, quedó más confuso. Bien. Bueno, ya estamos medio en hora. Voy a ir a todas las últimas preguntas y con eso vamos a ir cerrando. ¿Cómo podemos mejorar en nuestra confianza? Pregunta Cecilia. Yo creo que la confianza es una experiencia vincular. Nunca es yo solo, porque aunque yo confíe mucho en mi límite, si el otro tiene más fuerza me puede violar. Llevándolo a un extremo, ¿no? Pero digo, la confianza es siempre una experiencia vincular y que tiene 3 capas, 3 niveles. La confianza en yo poder expresar lo que necesito, la confianza en que el otro lo va a escuchar y tomar y respetar, y la confianza, digo, y después otro nivel de confianza totalmente diferente, que es la confianza en lo que decíamos antes, de que todo encuentro es parte del despliegue del potencial de cada parte del encuentro. O sea que si me encuentro con alguien que no respeta mis límites, seguramente tenga que ver con que
necesito aprender a expresarlos más fuertemente, por ejemplo. Entonces son como distintas capas de la confianza. Me pasa que identifico perfecto lo que describiste como encuentro profundo, la plenitud que trae la presencia plena en ámbitos neuróticos, como por ejemplo encuentros como terapeuta o conversas profundas con amigos, lo que incluye apertura, magnetismo y el despliegue de cada ser. Ahí quizás los límites son más obvios o seguros. En el encuentro sexual, desde lo corporal, me cuesta más esa apertura y presencia con el otro. Capaz allí me cuesta más soltar las corios vinculadas al deseo, dice Alina. ¿Tienen que busco a Alina en la pantallita? ¿Tengo a Alina en la pantallita? No tengo a Alina. Hacia allá abajo. Está buenísimo esto que traes. Muchas veces el encuentro sexual es posiblemente la experiencia de contacto humano más profunda que podemos vivenciar. Si bien hay un texto tántrico que dice que el beso, el dormir con otra persona, dormir en el sentido de dormir literal, y el intercambio de alientos son experiencias más profundas, pero ahora vamos a desestimar ese texto y decir que el encuentro sexual es la experiencia de contacto más profunda que puede haber con un otro. Entonces es natural que también sea el espacio donde se amplifican las inhibiciones, los límites que le ponemos al encuentro. Se entiende justamente porque es el encuentro potencialmente más intenso y más profundo. Entonces, por eso es que fuimos a la charla de Tantra, estamos reinspirados y vamos a ir a encontrarnos sexual, y de pronto hicimos la misma coreo de siempre y la concha de la lora, otra vez la misma coreo, pero si ya sé que no quiero... Sí, nos pasa. ¿Por qué nos pasa? Porque es realmente el espacio más intenso para experimentar esta fusión donde realmente desaparezco en ese otro y de pronto somos la vida danzando con la vida, el misterio danzando con el misterio, y una apertura. Todo esto nos transforma, nos conmueve, nos mueve todo. Entonces, vuelvo, es habitual, y de hecho yo siento que tanto las sesiones individuales como las sesiones de pareja, como los grupos, los talleres, el entrenamiento, la formación, todo, son como ensayos donde vamos ensayando todo esto, ¿no? Y probando, y probando, y probando. Y un momento de pronto, sin darnos cuenta, sucedió también en un encuentro sexual. Se entiende como eso, por ejemplo, en la relación que se establece en las sesiones individuales es muy claro eso. O sea, ¿en qué laburamos haciendo? Hablamos sobre la gente con la que cogen, no tanto, digo, un poco sí, pero mucho también laburamos sobre la apertura que está habiendo entre nosotros en la sesión. El contacto que está habiendo o no. ¿Sí? ¿Y qué estamos haciendo para evitar ese contacto? Porque eso es lo mismo que después vamos a hacer acentuado, porque es más intenso en un encuentro sexual. Digo, el ejemplo habitual suele ser, antes de tratar de vivir esto en un encuentro sexual, vivámoslo en una caminata. Digo, ni siquiera hablo una caminata con un otro, digo, empecemos por una caminata solo por el monte, ¿no? Donde puedo ir sintiendo los pies en el roce con la tierra, y ese misterio que me atrae hacia la tierra que llamamos gravedad. Después podemos también probar, investigar eso en conversaciones con amigues, con un terapeuta. Y eventualmente lo probaremos en un encuentro sexual, fallaremos, porque no había una meta igual. Entonces no podemos fallar porque no es una meta. Y ahí es donde siempre el encuentro sexual que esté siendo, si vamos desde un
deseo de descubrir lo que ese encuentro tiene para traernos, ese es el misterio. ¿Se entiende? Si yo voy para que sea un encuentro de misterio, ya está, ya entré en una nueva coreo. Por lo mismo que hablábamos un ratito con Bell, ya entré en una nueva coreo. Es este viaje de acercarme sin saber para qué nos estamos encontrando. Quizás es para ver una vez más la misma coreografía de la cual estoy harto. Y ese es el sentido profundo de ese encuentro. Y si me abro a sentir profundamente la frustración que me da volver a estar viviendo, reproduciendo la misma coreografía, estoy en un encuentro profundo, estoy en un contacto profundo. Por eso nunca puede ser una meta, por eso nunca puede ser un ideal. Siempre el contacto profundo es en lo que está haciendo, si es en la frustración de creer que no estoy en contacto, entro en esa frustración. Y ahí está el contacto. Ahí está la profundidad y la intensidad que ese encuentro tenía hoy para traer al despliegue de mi potencial vital. Cuando lo que traes, dice Radu, siento que nombrar el límite es una cosa y sostenerlo cuando algo me atrae y me seduce es el mayor desafío. Está buenísimo lo que traes de saber abrir y cerrar, mas a la vez siento que no encuentro el pulso de contacto entre apertura y cierre. Me abro o me cierro. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Hay otra posibilidad? Sigue siendo parte de lo mismo, ¿no? Como no hay un ideal. Es la constante práctica. Y práctica significa fallar. Y fallar significa estar aprendiendo. Y estar aprendiendo significa estar aprendiendo. Entonces, el único equilibrio es en el presente, digo, en estar abierto donde hay espacio para esa apertura y estar cerrado donde hay espacio para esa cerrazón. Y todos los desfases que aparecen por la historia personal y colectiva que traemos impresa en el cuerpo. Pero no hay otra forma de aprender lo que hay en la vida misma. Y vuelvo, y sigo trayendo esto de eso, de esos espacios, lo que yo hablo desde el Tantra y lo que otras personas hablan desde otros lugares, donde podemos ir entrenando todo esto en una especie de matriz cuidada, donde quizás las consecuencias no son tan graves. Como esos entrenamientos para la vida. Bueno, yo creo que con esto, si les parece, podemos arribar al cierre de esta conversación. Aclaro que no me hago cargo de nada de lo que dije. No. Fui tomado por un fuego apasionado. No, sí, igual, un poquito me puedo acercar. Y que siga la aventura de estar vivos nomás. ¿No? Gracias por danzar este rato. Disfruté mucho este encuentro. Y de paso les comento que eso, si quieren sumarse a alguna de nuestras propuestas, donde todo esto se va a los cuerpos, son bienvenidos. En marzo ahora voy un ratito acá a dar un taller. A principios de marzo, a mediados fines de marzo, está la primera jornada intensiva del entrenamiento tántrico. Son 3 días a puro esto, que lo dan otros profes de la escuela. Y eso, y si gustan sumarse también al entrenamiento tántrico, que es este proceso donde vivenciar todo esto a fondo,
durante un tiempo más prolongado y como les digo, donde con sucesivos espacios de ensayo esto va entrando más hondo en la experiencia de nuestras vidas, eh, son bienvenidas también. Últimas dos cosas. La semana que viene voy a abrir otro Zoom, pero más que nada eso como para hacer una especie de charla introductoria al entrenamiento tántrico. Así que si alguien quiere saber de qué se trata, después les pasamos link por WhatsApp. Y eso es todo. Y en marzo seguro doy otra charla que tengo ganas de que sea más que nada ligada a las cuestiones estas de lo que hoy llamamos género. Así que ahí seguiremos conversando. Gracias, gracias, gracias.